tal? Buenos días, ¿me escuchan ahí? Hola, hola, hola. Buenos días. Buen día, profesor, sí se escucha bien. Gracias. Gracias, Pablo. Comenzamos el lunes a toda máquina. Estoy mirando acá el programa. A ver si está mi amigo. Un segundito, vamos a llamarlo. Ya estoy con ustedes, ¿eh? Vamos a esperar algunos más que se sumen. Bien, hoy vamos a ver la bolilla 11, la unidad 11. Yo voy a comenzar con los puntos 1 y 2. Les pido que cierren el micrófono y se pongan la camarita si los veo. Así veo a todos los participantes, como dice acá la computadora. Por lo menos los veo así. Hasta que llegue la presencialidad, vamos a tratar de hacer todo lo posible y todo lo mejor. Bueno, como les decía, vamos a ver la unidad 11. Entramos ya en una época donde se conforma ya el Estado Nacional, se resuelve en primer lugar la cuestión capital, capital federal, va a ser, al fin de cuentas, después de tantas luchas internas con el tema de la aduana, etcétera, etcétera, tantas luchas internas entre el interior, sobre todo Santa Fe y Paraná, con respecto a la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires queda conformada como capital de la República Argentina. Así que eso como primer puntapié, o el puntapié inicial de esta generación del 80, que es una generación que trae ideas políticas, ¿no? Porque si bien en lo político eran liberales, en lo económico, mejor dicho, eran liberales, y en lo político eran más conservadores. Esto es porque los partidos políticos, el Partido Autonomista Nacional, que lo habrán escuchado, primero Partido Autonomista y fue Partido Nacional, uno con Alsina y otro con Mitre, se unifican este Partido Autonomista Nacional, y no es el partido conformado como lo conocemos ahora. Era un partido de notables. El sistema de voto era un sistema electoral restringido, censitario. Esa es la característica que tiene el sistema electoral en el siglo XIX y sobre todo a partir de 1880. Voto censitario significaba que solamente podían votar y ser elegidos un grupo minúsculo, muy minúsculo de la alta sociedad argentina. No había obreros, no había campesinos, no había peones rurales, no había jornaleros. Era un voto restringido a una élite que pagaba una renta anual muy grande, o percibía, mejor dicho, una renta anual muy grande, y de esa manera se conformaban los partidos políticos de notable. Esa sociedad, ese grupo minúsculo de la sociedad, de la oligarquía, se confundía con el Parlamento. Digamos, era quien iba a conformar el Parlamento y los principales puestos, ya sea del poder ejecutivo, como presidente y vicepresidente, el poder legislativo, diputados y senadores, y el poder judicial. Ya teníamos la Constitución sancionada en 1853, la cuestión capital ya resuelta en 1880, y este partido de notables iban a dirigir los destinos de la nación. Los historiadores ponen una fecha de 1880 hasta 1916. Después vamos a ver por qué. Van a dirigir los destinos económicos, políticos y culturales.
En esta generación del 80, en el aspecto económico, la Argentina se inserta en el mercado capitalista mundial, como un modelo agroexportador. Lo van a escuchar de muchos economistas, de muchos políticos. Bah, de los políticos no sé, pues hay que ver si saben, pero y saben dónde están, ¿verdad? O sea, que podemos preguntar la historia. Bueno, es otra cosa. Pero bueno, a alguno que le guste la historia, seguramente los hay, el modelo agroexportador va a ser un modelo de excelencia para la República Argentina. Un modelo que le permitió a la Argentina insertarse, vuelvo a repetir, en el mercado capitalista internacional, con su materia prima, la materia prima por excelencia iba a ser la carne vacuna y ovina también. Y después los cereales. Comienza a sembrarse, comienzan las cosechas. La Argentina fue el principal productor del mundo en aquella época y se inserta como un estado semicolonial, se podría decir, porque su principal socio comerciante va a ser Inglaterra. Inglaterra y en menor medida Francia, otros países de Europa, y por supuesto el auge del capitalismo norteamericano, ¿no? Pero Inglaterra va a ser su principal socio, el principal comprador. Esto es para tenerlo en cuenta. Por supuesto que a nosotros nos iban a abastecer de maquinaria, y si no nos quedábamos atrás en esto. Entonces la principal entrada de divisas de la Argentina de la exportación va a ser ese sector primario que es el agropecuario, modelo agroexportador. Después se van tecnificando la Argentina. ¿Por qué? Porque los saladeros van a ser reemplazados por los primeros frigoríficos. La carne que iba a ser enfriada, el tasajo iba a ser reemplazado por una carne mejor tratada, digamos, mejor preparada para la exportación. Y comienza el sistema de enfriado de carnes. Entonces, con capitales ingleses, sobre todo. Por eso la tecnología de punta lo sigue siendo importada. Maquinaria de punta que sirva para producir. Eso lo teníamos que importar. Ahí se va conformando este modelo agroexportador, una importante entrada de divisas. En aquel momento, en 1880, es elegido como presidente Julio Argentino Roca, después de un suceso importante que fue la conquista del desierto, mal llamado desierto, pero bueno, no había habitantes, por eso se decía desierto, o semidesierto, que fue en el año 1879. Eso permitió, en forma definitiva, dominar a las comunidades aborígenes, reclutarlas para las estancias, para el trabajo, mano de obra de las estancias, y de esta manera incorporar tierras a los grandes terratenientes que iban a ser repartidas después de esa gran conquista, o de esa conquista del desierto de 1879. Esto va sucediendo en la generación del 80. Primer presidente, o primera presidencia, porque después tiene otra presidencia más, en 1898, es Julio Argentino Roca. Este buen hombre militar argentino va a hacer una serie de reformas, digamos, ese reformismo liberal, se podría decir. Y esto tiene que ver con la legislación laica, como bien se llama. La legislación laica significaba, en primera medida, en 1881, se produce la unificación de la moneda. Se sanciona una ley que unifica la moneda, porque había muchas monedas en el interior. Había muchas monedas en el interior. Entonces, la unificación de la moneda fue una de las medidas tomadas por esta generación del 80. La ley de aduanas de 1876, que se aplicó ya en 1880, también va a ser importante en esta generación del 80, que establecía un arancel uniforme para toda la República Argentina, un arancel. Y acá nos metemos con la legislación laica. Decimos legislación laica porque en el sistema educativo argentino, del cual no teníamos ningún colegio, teníamos muy pocos maestros y muy pocos
pedagogos que enseñaran a los maestros a enseñar. Por eso la gran labor de Sarmiento, cuando era embajador en Estados Unidos, en la época de Mitre, era traer maestros. El censo que hizo Sarmiento como presidente había arrojado un índice de analfabetismo de más del 75% de la población argentina. Entonces, en esta generación del 80, una de las reformas que iban a traer es una educación laica, gratuita y obligatoria en forma gradual. Eso fue sancionada la ley de educación obligatoria primaria en el año 1884. La ley 1400, la famosa ley 1420, nadie les va a preguntar de memoria, pero si tengan una idea en qué consistía la ley, las características que tenía. Decimos que era laica. Bueno, acá sucede un conflicto con la Iglesia. El primer conflicto era porque era una educación que ya no la iba a manejar la Iglesia Católica, sino que la iba a manejar el Estado. El Estado iba a tomar ciertas funciones que se les atribuía a la Iglesia como factor de poder. Entonces, por eso decimos que es laica. Algunos autores dicen que es neutra, y es neutra porque permite la religión, digamos, enseñar la religión, pero fuera del horario, fuera del horario escolar, y con párrocos o con quien sea que enseñara, pero no dentro del horario escolar, es decir, que no negaba la religión. Lo único que la educación pública, obligatoria, primaria, iba a ser manejada por el Estado. Y otra característica que tenía esta ley es que era responsabilidad de los padres de mandarle a los chicos al colegio. Si le daba una obligación prácticamente, una carga, una obligación que imponía esta ley para disminuir esa cantidad de analfabetos que teníamos en la Argentina y que no permitía progresar. La idea del progreso, del progresismo liberal, era educar al ciudadano, porque éramos una manga de analfabetos. Existen todavía analfabetos funcionales, pero bueno, gracias a Sarmiento pudimos disminuir esa cantidad. ¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. Ahí lo saludo a mi amigo, que somos como Batman y Robin acá. Pero bueno, el tema es el siguiente. Para disminuir esa cantidad de analfabetos teníamos que formar docentes, traer pedagogos o maestras de Estados Unidos, como lo hizo Sarmiento, y educar al gaucho, educar al criollo, educar inclusive también al inmigrante, porque ya empezaba a venir oleadas de inmigrantes provenientes de Europa. Entonces había que tener colegios nacionales, los primeros colegios. Fueron gracias a Sarmiento. Después que no vayan a estudiar es una cuestión de idiosincrasia, pero bueno, es otra cosa. Gracias a esa ley se empezó a disminuir la cantidad de analfabetos y formar a la gente que sepa por lo menos leer y escribir. Y en aquel momento era todo un logro. Esto se fue copiado de los modelos norteamericanos, justamente. Con la conquista al oeste, las escuelas, las iglesias, las comisarías, bueno, uno lo va a ver, los colegios teníamos que traerlo y alguien lo tuvo que hacer. Entonces, en esta ley, por supuesto, hubo diputados de aquella época, como Pedro Goyena, digamos, esa reunión pedagógica que hubo en esa generación del 80 para discutir esta ley 1420, si la Iglesia seguía con la educación o la dejamos en manos del Estado. Triunfó el Estado, como una prerrogativa, en manejar la educación pública, a empezar a manejar la educación pública. Por otro lado, hubo otras leyes que acá marca el programa, estas leyes laicas, como por ejemplo la ley de registro civil. La ley también de registro civil significaba nacimiento y defunciones que iba a manejar el Estado, ya no lo iba a manejar la Iglesia. Esto es importante. La ley de matrimonio civil. Esto también la Iglesia protestó, la ley de matrimonio civil.
¿Por qué protestó? Porque decía que lo manejamos nosotros a través de las parroquias, de las iglesias, de los pueblos. Entonces, el Estado se hizo cargo de los nacimientos y defunciones, por ejemplo, en ese registro civil, de los casamientos y de la ley de matrimonio civil. La ley de matrimonio civil tiene también su historia. Por un lado, cuando se redacta el Código Civil a manos de Vélez Sarsfield no fue proclive a un matrimonio civil, más bien lo dejó en manos del derecho canónico, o sea, de la Iglesia Católica. Decía que se debía regir por el derecho, por las normas del derecho canónico, por las normas de la Iglesia Católica. En esto la generación del 80 se opuso, y en el año 1888, la ley 2393, sanciona la ley de matrimonio civil, que significaba que no hacía falta que dos personas contrajeran matrimonio bajo las normas del derecho canónico. ¿Por qué? Porque acá yo les hablé la clase pasada del fomento a la inmigración. Necesitamos poblar la Argentina y había otros credos dentro del cristianismo, protestantes, anglicanos, puritanos, evangélicos, digamos, por decirlo así, que provenían de otros lugares y que para fomentar la religión y para no dejarlos en una situación incómoda a esos matrimonios que profesaban otros cultos, se dejaba que el matrimonio, a través de esta ley de matrimonio civil, se pudieran casar sin los cánones de la Iglesia. No nos olvidemos que ya la Constitución Nacional legislaba en su artículo 14 la libertad de cultos. Si bien el sostenimiento de la Iglesia Católica lo seguía manteniendo el Estado a través de la Constitución Nacional, la profesión, la de profesar libremente sus cultos, era un fomento también a la inmigración. ¿Se entiende a lo que voy? Fomento a la inmigración, libertad de culto, ley de matrimonio civil, esto todo la generación del 80, ese progresismo liberal, ese, digamos, reformismo se puede decir liberal. Entonces la Iglesia protestó con esto, porque el artículo 2 de la Constitución Nacional, cuando ustedes lo vayan a leerlo, justamente dice que el Estado sostiene el culto católico, apostólico, romano, a la Iglesia Católica. Y esto dio lugar a confusiones y a discusiones. Por un lado, los católicos, diputados católicos, decían que no solamente el sostenimiento iba a ser económico, sino que se lo tenía como religión oficial del Estado, que no podía haber otra religión oficial. Para los reformistas, digamos, los liberales de aquella época, decían, no, nosotros sostenemos económicamente a la Iglesia, sostenemos el patronato, pero no quiere decir que sea una religión oficial, sino que hay otros credos, otros cultos que permite la Constitución Nacional y que, bueno, tiene que ser permisivo en esta libertad de elegir un culto. ¿Se entiende? Entonces, no era como religión oficial. Entonces, por eso, las sanciones de esta ley de matrimonio civil, la creación del registro civil y de función de las personas a manos del Estado Nacional, y por otro lado, este fomento, esto daba lugar al fomento a la inmigración, que permitía que otras corrientes migratorias con otros credos podían asentarse en la República Argentina. En un primer momento la Iglesia, bueno, discutió este tema, hubo una ruptura con el papado, desde 1880 hasta fines del siglo XIX, que volvieron a conciliarse, por decirlo de alguna manera, porque veían con avance lo que llamamos la masonería, ese pensamiento del siglo XIX, traído sobre todo de Europa, ya de antes, desde el principio del siglo XIX, fines del siglo XVIII, veían con peligro la masonería porque atentaban contra los intereses de la Iglesia Católica. En un principio, no solamente los intereses a nivel como es de credo, de temporales,
religioso, pero también a su vez con intereses económicos. Entonces hay una ruptura en esa década, en 1880, con respecto a la Iglesia católica y al papado. En sí hay muchos autores que opinan que estas leyes laicas, inclusive la Constitución Nacional, no tienen que ver tanto con un laicismo extremo. Algunos hablan de una postura galicana o galicanismo. ¿Qué significaba esto? Que la postura que tenía esta generación del 80 era formar más que nada una iglesia nacional, no tanto digamos, una laicidad, sino una iglesia nacional. El galicano viene de Francia, donde la Iglesia Católica en Francia se quería separar de los cánones y de las directivas del Papa. Lo reconocían como figura superior, digamos, de la Iglesia Católica, como un emisario de Dios. Pero la Iglesia galicana, el galicanismo, lo que buscaba, una Iglesia nacional que los curas, los párrocos y los obispos sean nombrados dentro del Estado y no por el Papa. O sea, había toda digamos, una serie de interpretaciones. Por eso téngalo bien en cuenta. La ley 1420, la ley de educación pública obligatoria, gratuita, que imponía a los padres mandar a los chicos, la obligación de mandar a los chicos al colegio, no fue tan laica así, sino que fue más bien neutra. Pero bueno, eso para que tengan una idea de cómo es este orden conservador y las reformas liberales. Ahora bien, a medida que avanzaban los años, esa generación del 80, vuelvo a repetir, 1880 hasta 1916, para ubicarnos en el tiempo, se sumaban corrientes migratorias, inmigrantes que traían, que se promocionaban los gobiernos nacionales en el exterior, y traían, fomentaban esa migración para poblar. Ustedes se acuerdan que Alberdi, con esa famosa fórmula, gobernar es poblar, era una manera de hacer una política pública, del cual no estaba desacertado. Una gran cantidad de tierras que no se ocupaban, que no se trabajaban, ociosas, una mano de obra de baja calificación. Entonces, ese gobernar es poblar era traer una mano de obra de inmigrantes traídos sobre todo de Europa, que poblaran el interior de la República Argentina y de alguna manera trabajar la tierra, fomentar la industria, la libre industria, y traer una mano de obra calificada que enseñara a trabajar, yo les comenté eso, y formar a la futura mano de obra argentina. Claro, acá la inmigración que partió desde la ley de fomento de inmigración de 1877 de Nicolás Avellaneda, en esos estados de presidencias fundacionales, comenzó a venir gente de Europa. Y no era la inmigración tan deseada de los políticos argentinos, más que nada ustedes saben que la mayoría de los inmigrantes de aquel momento venían por un estado de pobreza y desocupación, de las crisis económicas europeas. La mayoría eran italianos y españoles, sobre todo italianos del sur, españoles de Galicia, de Asturias, y otras partes, en el caso de Polonia, pero en menor cantidad. Y estos obreros que venían de una desocupación muy grande, de las crisis económicas del sistema capitalista europeo, donde empujaba al obrero a buscar otros horizontes. Muchos iban a Estados Unidos, caso de irlandeses, y algunos italianos también, porque hay una comunidad muy grande en Estados Unidos de descendientes de italianos. Y la otra gran mayoría venían hacia las tierras del sur, Uruguay, Argentina. Y Argentina absorbió esa migración. Era por ahí una migración que traía sus ideas políticas, por esto habla de la cuestión social que les pregunta, que menciona el programa, en esta unidad 11. Esta cuestión social era la cuestión obrera también llamada. Cuando lean algún libro dice cuestión social, cuestión obrera, que tenía que ver con darle ocupación a esta gente, no solamente a los obreros argentinos de aquel momento, sino también a los obreros inmigrantes, que traían
ideas políticas. Y las primeras ideas políticas que trajeron estos españoles italianos fueron el anarquismo. ¿Sí? Algo que no conocíamos acá, un elemento no deseado por el orden público y la generación del 80 de aquel momento. Si en Europa ya se conocían ideas políticas, en Inglaterra, en Francia, ya sea el anarquismo, el socialismo utópico, comenzaban las reuniones obreras y proletarias, como se llamaban en Europa, que algunos eran de ideas del socialismo científico o marxista de aquel momento. Pero las ideas que iban a traer estos inmigrantes europeos, en primer lugar, fue el anarquismo y el sindicalismo, y después el socialismo. Lo que fue el socialismo más parlamentario, más de una lucha sindical. Y se empezó a formar las primeras asociaciones o sociedades de socorros mutuos o mutuales de aquel momento. Esto fue a partir de mediados del siglo XIX. Para tener una idea, las primeras, en esta cuestión social que les pregunta el programa, las primeras asociaciones, sociedades de socorro mutuo fueron las francesas y españolas. ¿Sí? ¿Para defenderse de quién? Y para defenderse de los grandes empleadores, de la gran burguesía, de los industriales, que contrataban mano de obra, los explotaban no solamente en el campo, sino la formación de las primeras industrias de la ciudad de Buenos Aires y Rosario, la explotación de la mano de obra y la jornada de trabajo no era menor a 14 horas por día. Trabajaban chicos, trabajaban mujeres, y no había una protección como la conocemos hoy en día, y que de a poco se está desmantelando. Pero bueno, había todo por hacer en la legislación laboral y en la cuestión social. En esa cuestión social se van a formar las primeras sociedades donde se iban a ayudar los obreros, inclusive con dinero, o a las viudas en caso de un accidente fatal de trabajo. Y las primeras sociedades la primera sociedad que se formó, eran personas, obreros de la imprenta, la Unión de Tipógrafos Bonaerense, que fue formada en la primera huelga que se hizo en la Argentina en 1857, ¿sí? Fueron las primeras sociedades. ¿Por qué digo los tipógrafos? Porque estos obreros, al hacer, digamos, los diarios de la época, los panfletos, los diarios de difusión ideológica de aquel momento, eran los únicos que sabían leer y escribir. Los tipógrafos en Europa y en el resto del mundo y en la Argentina eran los primeros en difundir las ideas políticas y en el primero en asociarse en esta especie de sociedad de socorros mutuos, por decirlo de alguna manera, de tipógrafos, de trabajadores de las imprentas, como una forma de defenderse. Estas asociaciones iban en socorro, por supuesto no tenían lo que hoy llamamos una personería jurídica bien establecida, se organizaban por lugares, los franceses por un lado, los españoles de una región por el otro, los italianos por el otro lado, los polacos, y así sucesivamente. Entonces, estas sociedades iban a defender, vuelvo a repetir, con dinero a aquella persona que quedaba sin trabajo, les iban a enseñar un oficio. Y esto se empezó a ver por las primeras, por esta generación del 80, estas ideas anarquistas. El anarquismo, bueno, lo va a hablar mi amigo Guillermo, de la segunda parte, no quiero adelantarme, pero traían ideas peligrosas para el establishment de aquel momento. Eran combatientes directos, que negaban la organización estatal. Entonces, había que hacer algo. La Iglesia en un primer momento, si bien estos liberales de aquella época, con una ideología positivista y masónica y laica, lo veían como enemigo, empezó a ver con enemigo también a esas ideas del anarquismo revolucionario o del anarcosindicalismo. Entonces lo llamó la cuestión social.
Casualmente, en mayo de este año se cumplieron 130 años de la encíclica papal Rerum Novarum de 1891, la encíclica papal de León XIII, que en el fondo establecía que, bueno, por un lado, lo que es la militancia de la caridad, se defendía la caridad. La caridad era bien vista por la encíclica papal, aquellas personas que con un interés filantrópico o desinteresado, altruista, daban a organizaciones de caridad para que distribuyera alimentos, vestimenta, etcétera, etcétera. Y para, digamos, aplacar un poco lo que es lo que era la desocupación y la pobreza. ¿Se va entendiendo? Entonces, la Iglesia Católica en un principio vio, bueno, las leyes laicas como enemigo, pero después vio estas ideas traídas de Europa como un problema que lo llamó, vuelvo a repetir, la cuestión social o la cuestión obrera. Entonces, esta encíclica papal, la Rerum Novarum, que no solamente veía esta caridad como una forma de militancia cristiana, sino también veía que la división de las clases sociales no eran antagónicas, no era como lo decía Marx, una lucha de clases, no eran antagónicas, sino que debían colaborar las clases sociales. Por eso se llamó una conciliación de clases, del cual se formaron los futuros sindicatos argentinos, una conciliación de clases. Eso buscó la Iglesia en esta cuestión social. Por otro lado, estas organizaciones de caridad a través de la Iglesia, también la Iglesia Católica va a formar círculos obreros católicos o asociaciones de obreros católicos, para decir, no nos vayamos al anarquismo, no nos vayamos al socialismo, sigamos militando a través del cristianismo, a través de la Iglesia Católica, por estos círculos obreros. Estos círculos obreros enseñaban también artes y oficios, enseñaban a leer y escribir. No es que se iban a quedar quietos solamente con la caridad. Ya había círculos obreros anarquistas, o círculos obreros socialistas, y círculos obreros católicos, para apaciguar, digamos, la desocupación, el hambre y la pobreza en la Argentina de aquella época. Entonces, digamos, en esta cuestión social no hubo, digamos, se presionaron a los gobiernos de aquella época para legislar, que dictaran leyes de protección al obrero. No hubo mucho eco, ni a través de los círculos obreros católicos, ni socialistas, ni anarquistas. Pero las primeras leyes de fines del siglo XIX y principios del XX ya comenzaron a tener un peso dentro de la capital federal, por ejemplo, la ley del descanso dominical del día domingo para los primeros empleados municipales de aquella época, empleados de comercio. Fue por un diputado elegido, por un diputado del Partido Socialista, que fue Alfredo Palacio, digamos, que hizo posible que el descanso dominical al obrero se le diera como seguridad de higiene, todavía, para que pudiera estar con su familia, para tener una idea. También hubo proyectos de redacción de Joaquín Ben González, un proyecto, una ley de contrato de trabajo a principios del siglo XX, que no tuvo mucho eco, no tuvo aplicación, pero sí que fue una gran avanzada como labor legislativa en materia del campo del derecho del trabajo. En estas ideas del progresismo también, a partir de 1880, y con esto me voy a otra política pública, que fue la seguridad e higiene en lo que es la urbanización. Cuando los inmigrantes comenzaron a llegar a la República Argentina, se formaron los barrios bajos, los arrabales, los conventillos. Esos conventillos que eran de gente pobre,
ese complejo habitacional insalubre, donde muchas familias vivían en una pieza, y en una pieza, en un pasillo, había muchas familias que dependían de una cocina y un baño, por ejemplo, digo esto. Lo habrán comentado sus abuelos o bisabuelos. ¿Eh? No es algo, es histórico esto de la urbanización. Entonces, comenzaron digamos, por decirlo de alguna manera, a estar hacinado. Este hacinamiento traía problemas epidemiológicos. Las primeras epidemias de mediados del siglo XIX en la Argentina, como el cólera y la fiebre amarilla. El cólera y la fiebre amarilla, en 1871, después de la finalización de la Guerra del Paraguay, diezmó una gran parte importante de la población, cerca de una tercera parte de la población argentina, sobre todo en los arrabales, en los conventillos de la ciudad de Buenos Aires. Entonces acá las autoridades de aquella época le tenían que dar una solución al problema. Una solución a través de una política pública. Y fueron los primeros médicos, como Wilde, Argerich, los primeros médicos epidemiólogos, digamos, sanitarios se podría decir, y se formó el primer departamento, se creó el primer departamento en esa generación del 80, el primer departamento de higiene, de salubridad y de moralidad. Digo esto de moralidad, de seguridad, de higiene, porque en ese momento la élite porteña, la élite, digamos, gobernante de esa generación del 80, veía que los inmigrantes eran personas brutas que traían no solamente esas ideas que yo les mencioné, sino también traían las epidemias. Entonces había que crear un departamento de inspectores que inspeccionaran los conventillos, que inspeccionaran las fábricas, que inspeccionaran los bares de aquel momento, para para ordenar un poquito esto y evitar una epidemia como lo fue el cólera. Tal es así que las autoridades de aquella época, cuando vino la epidemia del cólera, muchos de estos políticos se fueron a vivir al norte argentino o al interior, escapando de esa epidemia, de la fiebre amarilla, que entre paréntesis mató muchos de los inmigrantes, de los descendientes afroamericanos de aquella época. Así que bueno, entonces esta fue otra medida llevada a cabo por esta generación del 80, darle un especial interés a esta política pública de prevención, higiene y salubridad a través de estos departamentos creados por el Estado, y que los médicos ya se empezaran a hacer cargo para atender los enfermos, para evitar estos contagios masivos de cólera, de fiebre amarilla. Con esto ya voy finalizando. Bueno, el planteo reformista liberal y el positivismo. El positivismo fue una filosofía muy arraigada en la generación del 80. Una filosofía traída de Europa. Esta filosofía positivista que decía que el único saber era el saber científico, derivado de los hechos reales y que iban a ser verificados por la experiencia. El positivismo iba a ser, digamos, el pensamiento filosófico de esta generación del 80. Augusto Comte, traído de Spencer, también de un darwinismo social, de la supervivencia, del más apto, ese darwinismo de Charles Darwin estoy hablando, ¿no? Ese naturalista inglés que recorrió el mundo, sobre todo América, y que bueno, muchos pensadores políticos iban a traer esas ideas acá a la generación del 80 a través de lo que fue el positivismo de Augusto Comte, un filósofo francés. Adhirieron al positivismo, ¿por qué? Porque esta generación del 80 pensaba en la idea del progreso, el progreso material y el progreso moral. Por eso
las élites de aquel momento, ese partido de notables, quienes iban a dirigir los destinos económicos, culturales de la nación argentina, eran los que tenían esa idea de progresismo. Los demás no tenían idea, los consideraban como inmorales o amorales, a pesar de que no era así. Entonces, la idea del progreso material, que ya venía con la filosofía de Bentham, la filosofía del utilitarismo, en esa época rivadaviana, de reforma rivadaviana, también lo tenía el positivismo. Ellos no tenían, digamos, el aprender a través de las ideas e inventos, de la experiencia, estaban en contra de lo que era, de lo que es la metafísica, por decirlo de alguna manera. Llevar a cabo la experiencia y las ideas de progreso para resolver los problemas materiales, para resolver los problemas culturales y para resolver los problemas morales. Bueno, con esto le doy, creo que me estoy fijando el programa, les he explicado el orden conservador, el pensamiento de la generación del 80, la labor legislativa de las leyes laicas que fueron sancionadas, eso lo tienen que saber bien, su vinculación con la inmigración y el planteo de los liberales frente a lo que es la inmigración, etcétera, etcétera, con la cuestión social. Te paso la posta a vos, Guillermo, ¿estás ahí? ¿Me estás escuchando? Perfectamente, ¿ustedes me escuchan? Sí, ¿Se me escucha bien? Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen, chicos? ¿Todo bien? Yo voy a retomar un poquito lo que planteó mi amigo Fabián y lo voy a profundizar, porque todas estas cuestiones que vemos en la unidad 11, tanto el modelo económico, la legislación, la cuestión social, la vida política de los partidos de la oposición, el Estado represor con la ley de residencia, la ley de defensa social, e incluso también, digamos, la finalización de este régimen con la nueva ley electoral tiene que ver con la inmigración. La inmigración tiene mucho peso en todas estas cuestiones que hemos detallado recién, por eso voy a hacer hincapié un poquito en el fenómeno de la inmigración y en cómo se fueron resolviendo cada uno de estos problemas a través de la integración o de la represión por parte del régimen de la generación del 80. Por eso, para entender bien esta unidad, vamos a referirnos a la importancia que tuvo la inmigración en términos de los procesos de transformación social, económico y política que se dieron en toda esta década que se inició en el 80 y que finaliza el año 1916, básicamente. Es que justamente la Argentina moderna, que es la que estamos hablando ahora, comienza con la inmigración masiva, ¿no? Pero vamos atrás un poquito en el tiempo. Las migraciones europeas en nuestro país son más antiguas que estas que vamos a ver hoy, ¿no? Que las que se iniciaron en la década del 80 masivamente. Comienzan en el siglo XVI, y las mismas razones individuales y los mismos mecanismos migratorios impulsaron a ambas corrientes migratorias, ¿no? Digamos, la búsqueda de fortuna, el ascenso social, la búsqueda de ascenso social, el espíritu de aventura, la miseria en los lugares de origen de donde venían estos inmigrantes, normalmente, como dijo Fabián, de Italia, un poco de España. Estas eran las razones del éxodo, digamos, por las cuales la gente se embarcaba en largos viajes y venía a América, ¿no? La búsqueda de fortuna, ascenso social, la necesidad, digamos, de tener otras perspectivas con la familia y demás. En el caso argentino, el problema principal es que estas migraciones tempranas que se dieron antes de 1880 no tienen material estadístico, no se permite con los datos que hay establecer ni las regiones ni las ocupaciones de los primeros inmigrantes. Las estadísticas migratorias en nuestro país empiezan en 1857 recién, y el primer censo nacional es en 1869, que se dio bajo la presidencia justamente de Sarmiento. Antes de eso no había casi estadísticas. Sí tenemos estadísticas después de 1880. Cuando cayó Rosas, en el año 52, después de la batalla de Caseros, y antes de la Organización Nacional, todos los intelectuales de nuestro país propugnaban la posibilidad no solamente de poblar
el gran desierto que había, ¿no? En las inconmensurables llanuras, sino sobre todo de civilizar a través del aporte europeo. Por eso la inmigración tenía que poblar el desierto y la colonización agrícola, de alguna manera construir la sociabilidad argentina. El padre de nuestra Constitución, que fue Alberdi, decía que para arraigar los hábitos de orden, disciplina e industria, había que traer a estas tierras, digamos, gente que tuviera esas costumbres, ¿no? En las bases, justamente, Bases y Punto de Partida, el gran libro que escribió Alberdi, proponía la transformación radical de la sociedad para superar el atraso, y decía que había que transformar la Argentina cambiando de cuajo los rasgos de una sociedad que estaba atrasada a través del cambio de la gente. Y ese agente debía implantar nuevos hábitos, nuevos comportamientos, que debían ser imitados por los nativos. Es decir, el rol de la inmigración era mucho más vasto que solamente proveer mano de obra para una economía que se iba desarrollando, que estaba en expansión. Debía cambiar la Argentina. Eso era para Alberdi la importancia de la inmigración. Y para Alberdi esa inmigración debía proceder de la Europa más desarrollada. Él prefería que sean los países nórdicos, de donde provenían los inmigrantes, ¿no? Por eso, digamos, su lema, que trascendió, digamos, los años, que era justamente en América gobernar es poblar. También Sarmiento era de la misma idea, consideraba a los inmigrantes como clases laboriosas, como instrumentos civilizatorios, destinados, digamos, a asegurar el progreso de nuestro país. Por eso la Constitución, por todo este clima que había pro inmigración, consagró, digamos, una vocación poblacionista muy fuerte. Le extendió a los inmigrantes derechos casi sin parangón en las constituciones europeas e incluso en las americanas. Le daba un lugar de privilegio al inmigrante. El artículo 25 de la Constitución Nacional establecía que el gobierno federal fomentará la inmigración europea, ¿no? Y entonces, a partir del dictado de la Constitución y a partir del acuerdo con Buenos Aires, a través del cual Buenos Aires se integra a la Confederación y jura la Constitución Nacional en 1860, comienza una inmigración sostenida, atraída justamente por la gran prosperidad que se iba dando en la economía argentina. La Argentina ya estaba más segura, se habían terminado los problemas, o gran parte de los problemas internos, teníamos una constitución y empezó a fluir los capitales y la inmigración europea. Los tres grupos predominantes de inmigrantes antes de 1852, que habían sido los italianos, los españoles y los franceses, siguieron siéndolo después del dictado de la Constitución Nacional. En 1876, como adelantó recién Fabián, se dictó una ley muy importante en el gobierno de Nicolás Avellaneda, que era la Ley de Inmigración y Colonización, que instituía básicamente tres sistemas. Un sistema directo por el Estado, es decir, que el Estado proponía, llevaba barcos, traía inmigrantes, promovía la inmigración en capitales europeas. Después la indirecta, gestionada por empresarios privados, y después por iniciativa individual, que gran parte de nuestros abuelos vinieron por iniciativa individual, es decir, venía un italiano, un español, después le mandaba una carta a los hermanos, a los familiares, y después les conseguía trabajo, y era un mecanismo en cadena, y que terminaba viniendo toda la familia, ¿no? Eso, digamos, fue muy fuerte, sobre todo en nuestro país, en Canadá, en Brasil, en Estados Unidos. Esta ley, la Ley de Inmigración y Colonización, lo que hacía era brindar digamos, condiciones de higiene, alimentación, beneficios, comodidades a los inmigrantes, establecía una oficina de empleo, de trabajo, se les daba alojamiento por un tiempo, se los trasladaba a diferentes puntos del país donde conseguían trabajo, a muchos se les adjudicaba tierras, pese a la imperfección de este sistema, muchos consiguieron tierras. Las provincias que más utilizaron esta ley de inmigración y colonización fueron Santa Fe y Entre Ríos. Santa Fe tuvo un ejemplo muy contundente que fue justamente la colonia Esperanza, y Entre Ríos en la colonia San José, donde se fueron a vivir muchos inmigrantes de esa época, ¿no? A partir de 1883 comenzó la inmigración masiva, justamente por la expansión de la frontera agropecuaria, por la construcción de obras públicas. La generación del 80 se dedicó a hacer mucha obra pública, por un mercado interno en expansión. Entre 1881 y 1914, más o menos el periodo que estamos viendo, ingresaron 4,2 millones de inmigrantes, 4.200.000 inmigrantes,
La mayoría fueron italianos, 2 millones, 1.400.000 fueron españoles, franceses 170.000, rusos 160.000. No todos se quedaban. Algunos venían y se volvían porque extrañaban, porque tenían sus familias o porque no se adaptaban. La tasa de retorno, es decir, la tasa de la gente que volvía a sus países de origen fue del 36%, pero el resto se quedó. Así todo, con esa proporción de retorno, digamos, la proporción de la población respecto de los inmigrantes fue más importante, es decir, la cantidad de inmigrantes respecto de la población asentada fue más importante que en Canadá y que en Brasil y menor que en Estados Unidos. Es decir, fue el segundo país del mundo en recibir inmigración, digamos, en relación con la cantidad de habitantes, ¿no? La mayoría de los que venían eran hombres solteros, de origen rural, en donde predominaban justamente estos mecanismos de cadena que yo le hacía referencia recién. En 1914, el fin de este periodo, luego continuó la inmigración, pero para hacer un cierre, que da justamente con esta unidad, en 1914 los inmigrantes en nuestro país constituían el 30% de la población argentina. Las causas ya se las dije recién: el empeoramiento de las condiciones económicas en el punto de partida, es decir, en el país, que expulsaba, digamos, a la gente. Lo que está pasando un poco ahora con nuestro país, que expulsa sobre todo a los jóvenes que no consiguen trabajo por la situación económica, etcétera, etcétera, ¿no? En ese momento estaba pasando en Europa. Los países, por la situación económica, por la guerra, por la miseria y demás, expulsaban gente. Y el otro punto, digamos, la otra causa, eran las mejores condiciones en el lugar de arribo, en este caso en Argentina o en Brasil o en Canadá o en Estados Unidos. Había mucha disponibilidad de empleo, digamos, había mucha diferencia salarial, se ganaba mucho más acá que en Europa, por eso la gente venía acá, porque ganaba más, porque había más trabajo y porque ganaba más dinero, le rendía más el dinero. Y la curva migratoria de esa época, cuando uno ve las curvas de la migración entre 1880 y 1914, justamente seguía al pie de la letra, en espejo, a la evolución del PBI, del Producto Bruto Interno Argentino. Cuanto más crecía el producto un año, más gente venía, ¿no? Y cuando había crisis, que las hubo, el caso la vamos a ver dentro de un rato, la crisis de 1890, bajaba la inmigración, ¿no? Es decir, la gente estaba atenta a la economía de estos países, y cuando había un gran crecimiento y se necesitaba más trabajo, digamos, los inmigrantes afluían mucho más fuerte, ¿no? A partir de mediados del 80, empezó no solamente, digamos, la expansión de la frontera agropecuaria, sino empezaron las nuevas industrias en forma incipiente, ¿no? Sobre todo en Argentina, hubo nuevas actividades urbanas que absorbían trabajadores, y entonces empezaron los problemas que padecían los inmigrantes para obtener la propiedad de la tierra. Comienza a aparecer justamente una masa inmigrante descontenta, ¿no? El crecimiento poblacional sumado al progreso económico va generando un nacimiento, como les dijo recién Fabián, de una clase obrera que antes no existía, y que esa clase obrera empezó justamente a advertir la necesidad de mejores condiciones de trabajo. Siguiendo el ejemplo europeo, empezaron a juntarse, a agremiarse. Los primeros que se agremiaron, y acá volvemos un poco a la cuestión social que tiene que ver con la inmigración, que un poco les adelantó Fabián, fueron los tipógrafos. En el año 1878 se agremiaron los tipógrafos, en el año 1885 los carpinteros, en 1886 los panaderos, y empezaron las huelgas. Justamente en el año 1887 empezaron las huelgas en Argentina. En 1882 se crea el Club Adelante, a través de la Unión de Socialistas Alemanes, que es el primer intento de organizar una federación obrera, una entidad obrera. En 1891 se crea la Federación Obrera Argentina, de origen marxista, con las ideas justamente de Carlos Marx y Federico Engels. En 1901 se crea la Federación Obrera Regional Argentina, también marxista. En 1903 se realiza el primer Congreso de la Unión General de los Trabajadores, que era de carácter socialista. Después vamos a hablar quiénes eran los anarquistas, quiénes eran los socialistas, quiénes eran, digamos, de alguna forma los marxistas. Pero lo importante es que esta industrialización progresiva, sobre todo en el ámbito urbano de las grandes ciudades, hizo aparecer la conflictividad social, que empezaron a amenazar al status quo, a los grupos
conservadores que estaban en el poder por lo menos del año 80. Y el gobierno, ante el carácter cada vez más fuerte y más violento de las huelgas y los atentados, pensó el régimen en dos tipos de soluciones para asegurar la paz social: las soluciones represivas y las soluciones integrativas. Y esto tiene que ver justamente con el punto que habla del Estado opresor al Estado represor, ¿no? Las medidas represivas impuestas por el gobierno o por los gobiernos del régimen conservador fueron la ley de residencia, la ley número 4144 del año 1902, claramente dirigida contra los anarquistas, que permitían la expulsión de los extranjeros y comprometía a la seguridad nacional o perturbaba al orden público. Es decir, el Poder Ejecutivo podía ordenar la salida del territorio de todo extranjero que hubiese sido condenado o perseguido por tribunales extranjeros o por crímenes o delitos comunes en otro país. La ley facultaba al gobierno para echar a todo extranjero cuya conducta comprometiera la seguridad nacional o perturbaba el orden público. Se impedía además la entrada al país de toda persona, como les dije recién, con antecedentes. Se les daba 3 días para abandonar el país, el territorio, si no se los detenía y se los expulsaba. Y por otro lado, la ley de defensa social. Entonces tenemos la ley de residencia de 1902 y la ley de defensa social de 1910, sancionada justamente en el año del Bicentenario, después de un atentado muy fuerte contra el Teatro Colón de Buenos Aires, que prohibía la entrada al país de los anarquistas, sobre todo, o de los que profesaran ideologías perturbadoras del orden. Después vamos a ver quiénes eran los anarquistas. Estas eran las leyes que ideó el régimen conservador para atacar o para, digamos, resolver la cuestión social. Digamos, por un lado, las leyes de carácter represivas y por el otro, las leyes de carácter integrativas, algunas de las cuales ya las vieron recién con Fabián. El servicio militar obligatorio de 1901, que justamente que junto con la educación pública y las leyes de educación laica, gratuita y demás, lo que tendían era a construir la argentinidad, a absorber a todas estas masas inmigrantes, ¿no? a constituirlas como argentinos. Y por otro lado, que después vamos a ver en el último punto, no menos importante, la ley de reforma política o de reforma electoral, que hubo dos. Hubo una ley en 1902 y otra ley en 1912, que es la famosa ley Sáenz Peña. Pero antes veamos quiénes eran los que conformaban este movimiento obrero incipiente en nuestro país, que estaban divididos ideológicamente entre socialistas por un lado y anarquistas por el otro. El Partido Socialista, el primero de ellos, y esto tiene que ver con la vida política de la oposición al orden conservador, como pide la unidad del punto 11.3, los socialistas, el Partido Socialista fue creado por el médico Juan B. Justo en el año 1896, era socialista Juan B. Justo en algunas cuestiones, sobre todo las cuestiones políticas, justamente por la reivindicación de los derechos de los trabajadores, pero económicamente era liberal, como toda la clase política. Vamos a ver que lo que había, digamos, de la generación del 80 eran políticas de Estado, y sobre todo unas coincidencias muy fuertes en el ámbito económico. Eran todos librecambistas, económicamente liberales, creían que nuestro lugar en el mundo estaba dado como productor de materias primas. Digamos, había una gran coincidencia entre todos los partidos políticos y el radicalismo también, después veremos, en cuál era el lugar de la Argentina en el mundo, y había muchas coincidencias digamos, en seguir ideas económicas liberales. Y en la política también. Había algunas diferencias entre algunos miembros de la élite, como ya lo vimos hace un ratito con Fabián, cuando había temas que tenían que ver con la religión católica o no, pero digamos, en los grandes lineamientos del Estado y sobre todo en temas económicos había mucha coincidencia en esta clase política que tenía realmente políticas de Estado, y sobre todo en las cuestiones de economía y en nuestro lugar en el mundo y cómo insertarse en el mundo occidental de esa época, ¿no? Eran todos liberales en definitiva y creían en el libre cambio. Juan B. Justo justamente rechazaba el liberalismo político conservador de Roca y de sus sucesores, pero en el pensamiento económico estaba mucho más cerca de Adam Smith que de Marx. Digamos, aceptaba el comercio abierto con el mundo, criticaba el proteccionismo,
abogaba por el ingreso de capitales extranjeros, por las inversiones extranjeras en obras públicas, que se dieron en gran magnitud durante toda esta década del 80, del 90, concesiones públicas a los ingleses en ferrocarriles, telégrafos, teléfonos, las obras de gas, etcétera, etcétera. En eso estaba de acuerdo el socialismo. El órgano, digamos, de difusión de las ideas socialistas también fue creado por Juan B. Justo y otros socialistas de esa época, que fue el diario La Vanguardia, cuyo primer número sale a la luz el 7 de abril de 1894. El socialismo tuvo su primer diputado en América Latina en 1904, que fue justamente Alfredo Palacios, que accede al Congreso por la circunscripción de La Boca. Después vamos a ver este tema muy novedoso, muy interesante, que es una lástima que nuestra clase política lo haya abandonado, que era justamente el tema de las circunscripciones uninominales, cómo se votaba, cómo se elegían a nuestros representantes. Era un complejo sistema copiado de Estados Unidos y de Inglaterra, que dividía el país en circunscripciones uninominales. No había lista sábana como había ahora. Y eso le permitió justamente al primer diputado, Alfredo Palacios, justamente ingresar al Congreso de la Nación Argentina. Fue el primer diputado socialista de América en ingresar a un Congreso, en virtud justamente de este sistema electoral que se llamó de circunscripciones uninominales y que duró solamente una elección, lamentablemente. Como dijo Fabiano, como anticipó, los proyectos más importantes del socialismo, en este caso de Alfredo Palacio, fueron el descanso dominical, la reglamentación del trabajo de los niños y de las mujeres, una profusa legislación contra la trata de blancas, etcétera, etcétera. Esto fue el socialismo. El anarquismo fue la otra corriente importante que influyó en el movimiento obrero y que postulaba directamente la supresión del Estado. Decía que el Estado era un mecanismo opresivo, que no respondía a los intereses de las clases populares y que por lo tanto había que, digamos, terminar con el Estado. El anarquismo significa A, que es la partícula negativo, Arheim, que es autoridad, es decir, no tiene que haber autoridad. No tiene que haber autoridad, no tiene que haber Estado, no tiene que haber propiedad privada. Los ideólogos de este movimiento, por supuesto, eran europeos, William Goldwyn, Joseph Proudhon, Bakunin, Kropotkin, propugnaban la supresión del Estado y la propiedad privada. El que sentó las bases del anarquismo en nuestro país fue un italiano, Enrico Malatesta, un italiano anarquista que estuvo en 1885 en Argentina, que después se volvió a Italia, que redactó de alguna forma el programa, las bases y los fines de la sociedad cosmopolita de resistencia, digamos, el origen del anarquismo en Argentina. Más adelante, en 1890, un grupo de anarquistas españoles, hubo muchos inmigrantes españoles e italianos que fundaron el anarquismo, el socialismo, y diferentes corrientes ideológicas que muchas veces venían corridos de Europa, ¿no? Y fundaron el periódico El Perseguido, que duró del año 1890 hasta 1896. Los anarquistas eran más violentos, tuvieron un papel significativo en todas las huelgas de esa época, en los atentados terroristas, producidos en Buenos Aires, como les dije recién, en el Teatro Colón, en los hechos de la Semana Trágica de 1819, y por supuesto en las huelgas de la Patagonia de 1921 y 1922. La Unión Cívica Radical, el tercero de los partidos, que eran los partidos de oposición al orden conservador, como nos dice acá el programa. La Unión Cívica Radical inicia su vida política en toda una década, la década que va del 1880 a 1890, justamente en respuesta a la política de la personalización, la política del unicato, como se llamaba en esa época, de Roca y de sus sucesores. El sucesor de Roca, como ustedes saben, fue su concuñado, Juárez Celman, Miguel Juárez Celman, cordobés, digamos, lo puso Roca, y este régimen dio de llamarse justamente el unicato, o sea, hacerse caudillo único del partido gobernante, manejar todos los hilos de poder de forma muy centralizada, muchas veces con intervenciones en las provincias, y los reclamos que hacía este partido, digamos, incipiente, como era la Unión Cívica, eran reclamos al orden conservador, a quien le criticaba el fraude electoral, abogaba justamente por una vuelta a la Constitución Nacional, por la pureza del sufragio, por la recuperación de
de la moral administrativa. En economía, como les dije recién, la Unión Cívica Radical o la Unión Cívica en ese momento eran liberales. Y en el transcurso de esta época, que va del 80 al 90, justamente comienza a formarse un nuevo movimiento donde se juntaba la pequeña burguesía inmigrante, los hijos de los inmigrantes ya, y los inmigrantes junto a lo que quedaba del federalismo, del antiguo federalismo. Y eso dio origen a la Unión Cívica de la Juventud en el año 1889, en donde digamos, había inmigrantes, había federales, estaba liderado por Leandro Alem, Aristóbulo del Valle y algunos otros radicales de esa época. En 1890 se produce en nuestro país, como le anticipé recién, una crisis financiera descomunal, una notable pérdida del valor de la moneda y uno de los endeudamientos más importantes y grandes de nuestra historia. Se vacía el tesoro, se suspende el crédito internacional, y la respuesta política de la oposición fue la realización de un acto masivo que integró cerca de 10.000 personas, en donde había mitristas, liberales, católicos, ex-roquistas desencantados, donde estaba Alem, donde estaba Bernardo de Irigoyen, donde estaba Mitre, Aristóbulo del Valle, Alvear, Lisandro de la Torre, Hipólito Yrigoyen, todos contra el gobierno de Juárez Celman, que lo debilitaron justamente, lo debilitaron muy fuerte a través de este acto público, y se produce al poco tiempo la Revolución del Parque, que fracasa, termina fracasando en los papeles, pero Roca, el gran elector de Juárez Celman y quien tenía el poder, junto al vicepresidente, que era Pellegrini, dieron una revolución palaciega que termina con la renuncia de Juárez Celman y la asunción de Pellegrini en el año 90. Pellegrini va a gobernar del año 90 hasta el año 92. En las elecciones del año 92, el radicalismo se abstiene denunciando fraude, digamos, comportamiento que después repitió varias veces y que dio lugar a un periodo, inauguró un periodo de nuestra historia que se llama de abstencionismo revolucionario, que lo dio justamente el radicalismo. No participan de las elecciones en las que triunfa Luis Sáenz Peña en el año 92, porque el radicalismo decía que no iba, digamos, a legitimar las elecciones hasta que el régimen no ofreciera las garantías de unas elecciones limpias. En las elecciones habían fraude, estaban amañadas, votaba muy poca gente, el voto era cantado. Después vamos a ver cuáles eran los problemas del régimen electoral, que duró por lo menos hasta el año 1912-1916. En 1893, Irigoyen encabeza una nueva revolución que fracasa, pero lo debilita también al presidente y lo lleva a la renuncia al año siguiente, a la Sáenz Peña, en donde asume su vicepresidente Uriburu. En 1905 provoca otra revolución, Irigoyen y el radicalismo, que también fracasa contra Manuel Quintana, que era el presidente. Lo que todas estas revoluciones estaban indicando, y estaban, digamos, era que estaban poniendo en tela de juicio la legitimidad del orden conservador establecido. Esta democracia con participación limitada, donde votaba muy poca gente, donde había fraude, estaba puesto en cuestión. Es entonces cuando el régimen político, el régimen roquista o el régimen de la generación del 80 empieza a buscar justamente nuevos medios institucionales para incorporar a los sectores políticos y sociales que estaban fuera del juego electoral. ¿Para qué? Para comprometerlos con el sistema, para que no sigan dando revoluciones o intentos de revolución, para que desempeñen el papel de la oposición justamente y dejen de hacer este tipo de revoluciones que le hacía muy mal a la institucionalidad y a la economía del país. Esto es decir, empezaron a buscar medios, el régimen empezó a buscar medios para incorporar a sectores que estaban fuera del juego político, comprometerlos con el sistema. Así fue que digamos, el segundo gobierno de Roca presentó un proyecto justamente de modificación electoral en el año 1902 junto a su ministro del Interior, Joaquín B. González, un proyecto para cambiar la forma de votación de nuestro país. Y acá yo les voy a hacer una pequeña digresión para que ustedes entiendan cómo pueden ser los sistemas electorales. Los sistemas electorales pueden ser, la representación electoral puede ser por mayorías, es decir, cuando se vota una lista completa,
el partido político que gana la elección se lleva todas las bancas, sea de senadores, de diputados o de congresales. Decía, el que gana, aunque sea por un voto, se lleva todas las bancas. Este sistema estuvo vigente en nuestro país desde el año 1857, que fue un proyecto de Sarmiento, en adelante. También, digamos, puede ser en vez de, digamos, con lista completa, con participación de las minorías. Cuando, por ejemplo, el partido que gana se lleva las 2/3 partes de la representación y el partido que pierde se lleva la 1/3 parte de la representación. Esto es con participación minoritaria. Bueno, la ley que propuso Roca en el año 1902, que se llamaba de circunscripciones uninominales, porque dividía el país en 120 circunscripciones. Por ejemplo, piensen ustedes que a Mar del Plata le corresponde una circunscripción. Entonces nosotros, aquí en Mar del Plata, votaríamos por el diputado de la circunscripción. Entonces se presentan todos los partidos y votan a ese diputado. Ese diputado va al Congreso, el diputado que saca más votos va al Congreso Nacional. Por La Boca, por ejemplo, había ganado Alfredo Palacios, que fue como diputado nacional por el socialismo. Entonces después tenemos 120 diputados de diferentes colores políticos. Y lo que tiene de bueno este sistema es que el elector, el que vota, conoce quién es su diputado, porque es el diputado que está acá en Mar del Plata, o que representa a Tandil, o que representa a Olavarría, ¿no? Entonces el elector sigue la carrera durante 4 años de ese diputado, lo sigue, lo controla, lo fiscaliza, sabe lo que hace, sabe cómo vota o no, y después dentro de 4 años lo vota o no lo vota, ¿no? Hay mucho más control del ciudadano por sobre su representante. Entonces, este sistema permitía que entraran diputados de cualquier sector ideológico o sector político. Por eso había representación de la minoría. Esta ley 4161 de 1902 tenía participación de la minoría, el elector tenía que ser mayor de 18 años, se excluían a los dementes, no podían ser detenidos, había, digamos, cierta inmunidad, no podían ser detenidos los electores en el momento del comicio, el sufragio era individual, no en grupos. Se dividía el país en circunscripciones, como le dije recién, había 120 circunscripciones, el voto era viva voz, es decir, no se votaba en forma secreta, sino se votaba en las iglesias, muchas veces a viva voz. Y se había creado un padrón cívico, por supuesto de mayores de 18 años, y la gente, si estaba en el padrón, votaba o no. Rigió este sistema muy bueno, una lástima que haya durado tan poco tiempo, rigió solamente la elección de 1904, y fue justamente el que permitió el ingreso de un diputado socialista. En 1904, en esta elección, también el radicalismo denunció fraude y se abstuvo de la elección, se abstuvo de participar de la elección. En 1905 este sistema fue suprimido justamente por Quintana, por el nuevo presidente. Entonces volvíamos a foja cero. Los problemas siguieron, digamos, teníamos un sistema que no daba representación a las minorías, había fraude, había intentos de revolución, había mucho descontento social y político justamente por un sistema armado para el fraude, y fue así que Luis Sáenz Peña, y su ministro del Interior, Indalecio Gómez, presentaron al Congreso la ley 8871, que es la famosa ley Sáenz Peña, que se sancionó el 10 de febrero de 1912, que establece la representación proporcional, no ya de lista completa, ni de participación de las minorías, sino de representación proporcional. Es decir, lo que saca la primera minoría lleva las 2/3 partes de los diputados, y lo que saca la minoría, la 1/3 parte restante. Es decir, hay un cierto control de la oposición en los congresos, en las legislaturas, etcétera, etcétera. Este fue un debate muy interesante en el Congreso, porque lo que se debatía era justamente si la Constitución Nacional les daba o no representación a las minorías. Bueno, se votó finalmente la ley Sáenz Peña, que establece un sufragio universal e igualitario a todos los ciudadanos, sin distinción por economía o social, todos los hombres mayores de 18 años, es decir, no había un voto calificado, de los 18 a los 70 años se podía votar, excluía a los dementes, a los detenidos, a los eclesiásticos, a los soldados, a la policía, a los incapaces, pero el resto de los hombres mayores de 18 años podía votar más allá de su condición económica. El voto era obligatorio, según la ley Sáenz Peña, número 8871, para solucionar
el gran ausentismo que había, porque la gente no iba a votar, votaba muy poca gente, le imponía sanciones. Todavía se imponen sanciones a los que no votan, ¿no? Es decir, el voto obligatorio. El voto era secreto, es decir, a diferencia del voto cantado, en donde se hacía sentir la presión del caudillo, aquí había una votación secreta en un cuarto oscuro, donde solamente ingresaba el elector, en vista solamente de su conciencia, sin presión de nadie, de ningún caudillo, de su patrón, de nadie, digamos, introducía el voto en una urna. Se conformaba un padrón electoral sobre la base del enrolamiento militar, es decir, un enrolamiento militar que estaba a cargo de la Justicia Federal, que se encargaba de depurar este padrón, de controlarlo. Es decir, digamos, había un control judicial y solo votaban los que estaban inscriptos en este padrón electoral o que se daba en base justamente al enrolamiento militar, es decir, todos los que se habían sido enrolados militarmente a partir de 18 años estaban en este padrón y podían votar. Por otro lado, la ley 8871 establece el escrutinio centralizado, establece claramente normas para cómo debe realizarse el escrutinio, es decir, el acto del conteo de los votos. Establece las nulidades, las sanciones por las infracciones que se pueden cometer ante el acto del escrutinio, y establece el tema de la lista incompleta. Esto es muy importante, no me canso de repetirlo, porque es la representación de la minoría. Digamos, el que gana se lleva las 2/3 partes, la mayoría, y el que pierde, la minoría, de la tercera parte restante para la minoría. Y esto, de alguna forma, les digo que es importante porque estimulaba la creación de dos grandes partidos. Esta representación de la minoría o lista incompleta, lo que fomenta o lo que, digamos, intentaba fomentar a través de esta ley era justamente la formación de dos grandes partidos como en Estados Unidos o como en Inglaterra. El que gana la elección, digamos, gobierna durante 4 años y el que pierde se prepara, o 6 años en el caso, digamos, de la anterior constitución, y el que pierde se va preparando para ocupar el gobierno cuando le toque, digamos, en la próxima elección si gana, ¿no? Lo que provocó la ley Sáenz Peña justamente es la finalización de este periodo, digamos, de abstención revolucionaria que había declarado la Unión Cívica Radical. La Unión Cívica Radical, digamos, sale de esta abstención electoral, que ya llevaba más de 20 años, y se presenta a elecciones, como ustedes saben, en el año 1916. Las elecciones nacionales fueron ganadas por Irigoyen y Luna, el binomio presidencial, frente digamos, a una conjunción de partidos conservadores, demócratas progresistas, socialistas, etcétera, y abre en la República Argentina un nuevo periodo surgido justamente después de la ley Sáenz Peña, donde empiezan a predominar las clases medias, al margen de las élites conservadoras, un gobierno que vamos a ver la semana que viene, que es el gobierno de Irigoyen, que no tuvo mayorías en el Senado ni en las provincias, pero que sin embargo dejó su impronta bien fuerte del año 1916 a 1922. Para terminar, un balance, esto no está acá, digamos, pero digamos, lo estuvimos viendo durante toda esta unidad, un balance de la generación del 80, o llamada época de Roca, ¿no? Que justamente fue el inicio de la Argentina moderna. Básicamente se solucionan los límites, los problemas limítrofes con Brasil, con Chile, se da una profusión de leyes, digamos, se sancionan muchas leyes importantes, como las que vieron recién con Fabián, y que culminan justamente con esta ley tan importante como es la ley electoral. Se da mucho fomento a la inmigración. Recuerden esta cifra inédita casi en el mundo de 4.200.000 inmigrantes que vinieron de Europa. Hubo gran afluencia de inversiones extranjeras, sobre todo británicas, que permitieron conectar el país, que hicieron puertos, ferrocarriles, obras de gas, etcétera, etcétera. La Argentina se insertó en el mundo, se insertó como proveedora de materias primas, es cierto, pero había una industrialización creciente, creció la economía en forma notable. Tengo algunas cifras acá, que después voy a ver si las puedo, que es un artículo de Gallo justamente, que ustedes tienen que leer, que las cifras son elocuentes. Bueno, ahora veo si las puedo
está el artículo de Gallo, que habla justamente de las inversiones, de la cantidad de vías férreas que se construyeron, cómo Argentina pasó de ser una toldería, digamos, a un país integrado al mundo, en definitiva, ¿no? Y lo importante de la generación del 80 es que fue un modelo, digamos, concebido y ejecutado por esa misma generación, como una totalidad armónica en donde todos los partidos políticos, o la mayoría de los partidos políticos dentro del sistema, coincidían, digamos, en las dimensiones políticas, económicas, sociales, administrativas. Digamos, había una gran política concebida por toda esta clase política y con muchas coincidencias entre todos los partidos políticos. Por último, como le decía recién, desapareció la sociedad colonial por la inmigración y el progreso técnico, y se hicieron muchas obras públicas y, digamos, la codificación también se debe un poco a esta época, y la gran cantidad de leyes que mejoraron ostensiblemente la calidad de vida de la gente. Digamos, las críticas que se le hacen a la generación del 80, sobre todo por el revisionismo, es que digamos, fue un gobierno donde dominaron las élites, donde el que terminaba, digamos, el gobierno elegía a su sucesor, donde cayó el espíritu cívico. Eso fue una crítica muy fuerte al radicalismo, ¿no? Que vino justamente a salvarlo, el radicalismo, donde había un fraude, digamos, masivo, un fraude electoral y una violencia electoral masiva, donde había un centralismo absorbente, muy absorbente de parte del Poder Ejecutivo, que anulaba, digamos, las autonomías provinciales, donde el Poder Ejecutivo, digamos, ejercía el poder no solamente en desmedro de las provincias, sino también muchas veces en desmedro del Poder Legislativo. Es decir, había una democracia formal. Esto es una crítica muy fuerte que le hacía, digamos, estos partidos que estaban en la oposición, y el revisionismo, las corrientes revisionistas históricas, a su vez agregan otro problema que para ellos era el económico, que era justamente que Argentina se había convertido en una factoría, digamos, del mundo, ¿no? Digamos, que había perdido la independencia económica, que se había atado a los capitales extranjeros, sobre todo a los británicos, y que había perdido la independencia económica. Esto es, digamos, ya para discutirlo en otra clase, pero básicamente lo que sí, digamos, se discutía muy fuertemente y se le criticaba al régimen roquista o al régimen de la generación del 80 era esta centralización y esta forma, digamos, de desconocer lo que mandaba la Constitución, ¿no? Que era una democracia no solamente formal, sino material, donde hubiera una república con representación minoritaria y donde se ejercieran todos los derechos que habían sido, digamos, crecientemente conculcados de alguna manera por la poca participación electoral que permitía este régimen. Así que esto es un poco todo, chicos. Si quieren, tenemos todavía unos minutitos para algunas preguntas. Levanten la mano, por favor, así yo les paso la palabra a los que tengan alguna pregunta. Fabián, ¿te quedó alguna cuestión ahí? Fabián, desmuteate. Ahí está. Sí. Sí. No, me quedó, no. A veces queda uno dando la clase por el tiempo cortito que tenemos, por ahí quedan cosas en el tintero, como quien dice, pero para no embarullarnos más, otra lectura, si alguien tiene alguna pregunta para hacer, sé que tienen que estudiar, ¿no? Por eso una vez se duda, como alumno se duda, ¿no? Pero alguna pregunta específica de esta unidad 11, es una unidad para hablar muchísimo, porque acá se forja el modelo agroexportador, se forja la Argentina del futuro, como granero del mundo. Hoy lo seguimos siendo en pleno siglo XXI, con esta materia prima. Con la soja, la carne vacuna, es decir, nunca salimos de eso, más allá que hubo ciertos desarrollos de la industria, pero no tecnológico, no se ocuparon nunca ni los gobiernos ni los empresarios de profundizar esa mejor tecnología para competir en el mundo. Es un poco lo que ha hecho que fracasara la industria argentina en muchos aspectos, ¿no? Ahí, Fabián, ahí sí. Un alumno estaba preguntando por el proceso de codificación, pero el proceso de codificación, digamos, es debido a otro proceso histórico que es anterior a esto, es incluso la unidad anterior. Ustedes tienen que leer ahí lo que pasó con Mitre, en definitiva, la ley número 63, de 1863 en adelante, justamente que dio origen a los códigos civil, penal, de minería, etcétera, etcétera. Hay un proceso ahí codificador
que de alguna forma copia lo que había pasado en Europa con el proceso codificador de Napoleón, ¿no? En Argentina pasó algo parecido a través del Congreso y de la promulgación de estos 3 códigos, ¿no? Así que yo los invito a que lean la bolilla anterior, la unidad anterior. Esto pertenece Sí, a la lo que unidad pasa es anterior. que nosotros no podemos explicar eso ahora porque es imposible. Ya estamos sobre la hora. El proceso de codificación, la sanción del Código Civil en 1871, el Código de Comercio con Acevedo y Vélez Arfield, que fue primero, un jurista uruguayo. Bueno, pero todo eso no lo podemos explicar. Yo no sé quién lo explicó, pero si no se explica, bueno, la titular seguramente los va a orientar con esta bolilla. Nosotros nos tocó la 11. Así que lo único que sí les puedo decir que todo el proceso de codificación se da en las presidencias fundacionales de Mitre, 1862-1868, Domingo Faustino Sarmiento, 1868-1874, y Nicolás Avellaneda, 1874-1880. Son las 3 presidencias donde se produce la conformación ya del Estado Nacional con la Constitución Nacional, los códigos de fondo, el código de fondo más que nada el Código Civil, me refiero, ¿no? O el Código Penal fue posterior. Y el Código de Procedimiento también fue posterior, la conformación de los tribunales, la organización del Poder Judicial, y en especial el Código Civil argentino, redactado por Damaso Vélez Arfield, con la fuente de Teixeira de Freitas, que es el Código Civil brasileño, lo que yo les he decir, el Código Napoleón de 1804, con importantes juristas franceses, en los distintos capítulos, un código conformado con 4.051 artículos, que hoy fue reformado en el 2015, y en el año 67, lo que les he de decir, no sé si esa codificación después la explicará, pero bueno, Fabián, eso es la unidad 10. Yo no sé sí, quién dio la unidad 10, claro, pero la unidad 10 está en las presidencias fundacionales. claro, Ahí no solamente tiene que ver la codificación, y esto es muy importante porque ahí se resuelven 3 problemas que estaban vigentes de hacía por lo menos 20, sí, 30 años, que eran justamente el tema de la capital, de la federalización de la capital. Se dan 3 cosas: la codificación, la capitalización de Buenos Aires y lo que es el Poder Judicial, ¿no? El Poder Judicial Nacional y la Corte exacto, Suprema. Esos 3 puntos tienen que verlos bien porque pertenecen, digamos, a la época de las 3 presidencias fundacionales. exacto. Digamos, la Corte Suprema de Justicia, las leyes federales, cómo se constituye el fuero federal y la codificación. Lo que tiene el Código Civil, yo expliqué ahí, es la defensa de la propiedad, de la propiedad privada, de los derechos reales. Les hablé del matrimonio. El matrimonio en el Código Civil, en el artículo, creo que era el antiguo artículo 167, redactado por Vélez Arfield, lo dejaba en manos del derecho canónico. Está compuesto por 4.051 artículos. La primera parte de lo que es de las personas por nacer, qué es persona física, qué es persona jurídica, el derecho, lo que es la parte, el capítulo de las obligaciones, entran las obligaciones en sí, la clasificación de las obligaciones, y toda la parte de contratos, por ejemplo. Después hay una parte, el libro cuarto, los derechos reales, y el libro quinto, la materia de familia, lo que es más que nada sucesiones, y prescripción de las acciones. No hay mucho más para tomar lo que es el Código Civil, ustedes van a estudiar el moderno, digamos, ¿no? El reformado. En cuanto a las fuentes, yo no sabía que teníamos que dar esto. En cuanto a las fuentes, Vélez Arfield se inspiró en el Código Civil de Chile. Chile había resuelto bastante a través de la Constitución su sistema presidencial, más unitario todavía, y el Código Civil brasileño de Teixeira de Freitas, el Código de Napoleón de 1804, y el aporte de un jurista alemán, Savigny, que va a aportar elementos importantes en materia de posesión, ¿no? Vos estás más en la parte notarial, Guillermo, en la parte de posesión, tenés más unidad de lo que decía Savigny. Pero bueno, es un poquito lo que es la legislación del Código, del Código Civil. No tengo otra que
otra cosa. Pero nosotros tocaba la bolilla 11, me quedé pensando. Era la bolilla 11, estaba seguro. Eso está en la bolilla 10, claro, eso lo tiene que haber dado alguien la semana Hablé pasada. recién de la bolilla 10. Exacto, Mirá, claro. en Ahí síntesis. alguien está preguntando también quién elegía, digamos, a los gobernantes. Bueno, había un sistema muy cerrado, como les dije hace un rato, donde se llamaban los gobiernos electores, porque el que terminaba la presidencia normalmente, o la élite, era la que elegía a los sucesores, ¿no? Votaba la gente, sí, votaba la gente, pero votaba muy poca gente. Votaba sobre todo la gente del campo, la rural, eran llevados a votar. Por supuesto no votaban las mujeres, no votaban muchos hombres tampoco, no votaban los inmigrantes, es decir, había una participación muy limitada que vino justamente a resolver la ley Sáenz Peña. Justamente lo que permitió la ley Sáenz Peña es que el voto fuera obligatorio, fuera masivo, fuera secreto y demás. Y del 10% de la población que votaba pasó a votar una enorme cantidad, más del 50-60% en las elecciones. Pero las sucesiones se producían así, con un acuerdo entre las cúpulas políticas que elegían al sucesor y, digamos, de alguna forma la gente en votaciones lo legitimaba. Así era el sistema, así fue el sistema de 1880 hasta 1916, por lo menos. Sí. No sé si hay alguna, estoy mirando acá el programa. ¿Alguna otra pregunta? Ya estamos en tiempo. Fíjense, chicos, si no encuentran lo de la codificación en la clase de repaso, que no sé cuándo es, lo vemos ahí, vemos la génesis de Sí, no hay los... problema, porque lo más importante que pregunta es el Código Civil y las fuentes. No van a Bueno, preguntar qué es el contrato, qué es la obligación, en eso ya lo van la a fuente ver. tenés ¿Eh? los romanistas, tenés el Código Civil Exactamente. de Freitas, de Brasil, ¿no? El Código Napoleónico, digamos, los comentadores franceses, ¿no? Hay varias fuentes ahí del Código Vélez Sarsfield que Perdón, pueden estudiarlo, hay sí. una clase subida en la unidad 10 con el proceso de codificación Sí, en el Bueno, campus. está en el bueno, campo y perfecto. que está la guía también, ¿eh? Está la guía también. Tranquilamente lo pueden, pero más que nada es la redacción del Código Civil, lo más importante, cómo se dividen los títulos, cómo se dividen, es decir, qué va tratando. Por ejemplo, la primera parte, lo que es las leyes, el tratado preliminar de las leyes, la sanción y promulgación, el calendario. Después tenemos acá, yo les comenté, se divide la parte de las personas por nacer, qué es persona física, qué es persona jurídica, y las relaciones de familia. Después en el libro segundo trata las obligaciones y los actos jurídicos. ¿Eh? El libro tercero habla de las cosas y los derechos reales, y el cuarto de lo que habla más que nada de los privilegios y la prescripción. Bueno, Discúlpenme que lo dije rápido, pero bueno. Nos vemos, chicos. Hasta el próximo lunes. chao. Chau, chau, Guillermo. Después nos llamamos. Chau, chau. Dale.